Buenos días, profesor Gabriel Ortiz. El día de hoy le estaré presentando lo que es mi proyecto final de tecnología vocacional. Soy José Mendoza, de sexto dibujo B, clave 2, y les estaré presentando lo que es la arquitectura guatemalteca. En Guatemala la arquitectura está llena de contrastes de diferentes tendencias arquitectónicas que aportan un valor no solo económico, sino también histórico y artístico, ya que aporta esa riqueza histórica de la arquitectura en Guatemala. ¿Cuáles son las corrientes más sobresalientes? En Guatemala nos ofrece una gran variedad de estilos de arquitectura. Tenemos aquí lo que es más información sobre estas tendencias o sobre lo que es la historia de la arquitectura de Guatemala, como lo que es la historia muy particular del país, plagada de eventos propios de la cultura latinoamericana, que va desde grandes desastres naturales, como lo son los terremotos, inundaciones y etcétera, gobiernos dictatoriales y de corte militar y de grandes intervenciones extranjeras, como lo que es la conquista de España y más recientemente el intervencionismo de Estados Unidos de América. Unido todo esto a estos dichos eventos, se encontró una herencia ancestral y milenaria en la cultura maya, caracterizada por su propia cosmogonía y cultura. Una de las principales características en Guatemala es lo que es los restos de la civilización maya. Podemos encontrar aquí en orden lo que es la arquitectura maya, la arquitectura colonial, la arquitectura neoclásica, la arquitectura barroca y lo que es... Tenemos que esperar un momentito porque los elementos interactivos cuestan un poco que se lleguen a completar. Entonces, y tenemos aquí lo que es otra arquitectura. Vamos a seguir. Aquí tenemos, estas son las arquitecturas que son un poco más destacadas en el ámbito de la arquitectura guatemalteca, pero aquí tenemos explicadas lo que son las 7 arquitecturas más importantes, las corrientes más importantes de la arquitectura en Guatemala, como lo que es la arquitectura maya. ¿A qué le llamamos arquitectura maya? La arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad de medios de expresión. Esculturas gigantescas de piedra caliza cubiertas de estuco fueron una de sus primeras características más reconocidas de su arquitectura. Los edificios están adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra, generalmente pintados. Aquí tenemos un ejemplo. Con permiso. Tenemos un ejemplo de lo que es la arquitectura maya, ¿verdad? Tenemos como ejemplos la ciudad Tikal, que ha sido uno de los ha sido una de las esculturas más llamativas en la arquitectura maya. Tenemos el templo de los guerreros y el templo de las inscripciones. Vamos a esperar a que carguen las imágenes para mostrar. Aquí está la ciudad Tikal, el templo guerreros y el templo de las inscripciones. ¿Qué podemos notar aquí? Tenemos algunas características, como lo que es una fuerte preferencia por la arquitectura geométrica. Como nos dimos cuenta en Tikal, tenían como que varios rasgos geométricos y que eran planos. La cimentera grande perforada decorada con estuco, un arco maya distintivo con piedra altamente pulida, máscaras numerosas del dios de la lluvia Chak. Ellos adoraban mucho lo que eran sus dioses, entonces la mayoría de sus representaciones arquitectónicas van muy ligadas a lo que es la religión. El uso de grecas como elementos decorativos, columnas pequeñas y falsas incrustadas en las fachadas y cabañas mayas esterilizadas. Aquí tenemos un poco más de información, que durante esta época de la cultura maya, las personas empezaron a rezar y los centros de poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en ciudades como la preclásica. En la arquitectura maya nos dividimos en 3 periodos, que es la preclásica,
la clásica y la posclásica. Tenemos aquí uno de los mayores como que exponentes, uno de los mayores ejemplos, que para la preclásica es el Mirador, la mayor del clásico, la mayor del clásico y la del posclásico es Chichen Itza y Aljumá. Como siguiente tenemos lo que es la arquitectura colonial. ¿A qué le llamamos arquitectura colonial? La arquitectura colonial es un tipo de arquitectura que se llevó a cabo en América durante la etapa colonial entre los siglos XVI y XIX y la cual siguió los patrones culturales vigentes en España y en menor grado el resto de Europa. Esta ya es una nueva corriente, ya que esta arquitectura se dio gracias a lo que es la colonización. Entonces, los europeos trajeron lo que es su arquitectura. Tenemos aquí diferentes características, que es la arquitectura colonial, que es en general sobria y sencilla, naves rectangulares, naves rectangulares, dimensiones, en alta mayor, que es el remate de la nave central, capillas laterales como más cortas, naves más delimitadas por columnas cilíndricas y arcos de medio punto. Nos damos cuenta que estas arquitecturas son completamente diferentes, ¿verdad? Porque una es europea y la otra es de una civilización antigua. Tenemos aquí lo que son ejemplos de la arquitectura colonial, como en Guatemala, como lo que es el Palacio de los Capitanes Generales, la Casa Santo Domingo y el Convento de las Capuchinas. Vamos a ver aquí cómo son las características que sí se muestran en esta arquitectura. Como podemos ver, lo que es esta arquitectura sobria, podemos ver que es muy elegante también, lo que son los arcos y las columnas, ¿verdad? Como siguiente corriente tenemos lo que es la arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica es la arquitectura que en Guatemala es un arte que sobresalió en el nacionalismo, que fue un movimiento artístico que se desarrolló en los mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. En este arte se desarrolló en varias ciudades de América y por supuesto en Guatemala. Galindo en 2012 define que el neoclásico es una corriente artística relacionada directamente con el gran movimiento cultural e intelectual que vivió Europa en la mitad del siglo XVIII y que se conoce como la Era de las Luces. ¿A qué nos referimos con siglo de las luces? Este fue un momento revolucionario en Europa que vino hasta aportar aquí lo que es América, que eran sus colonias de la conquista. El siglo de las luces también podríamos decir el siglo de la ilustración, fue un movimiento en el cual se cambió completamente a lo que iba la Edad Media, ¿verdad? Que era más con un pensamiento de iglesias, de conventos, de lo que era muy marcado lo que era la jerarquía social y aquí ya es razón completamente. Entonces, como características podemos ver lo que es el concepto de la belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y del rococó y emplea elementos básicos de la arquitectura clásica como lo que son las columnas, los órdenes dóricos, jónicos, los fortones, las bóvedas, las cúpulas, etc. Como principal ejemplo tenemos lo que es la Iglesia de San Francisco, el Teatro Abril y el Palacio Municipal de Quetzaltenango. Podemos ver que esta arquitectura pues tiene elementos de la arquitectura clásica, pero no es completamente diferente, porque ya es una nueva época, es un nuevo pensar, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí como lo que es el Palacio de Quetzaltenango, el Teatro Abril y la Iglesia de San Francisco. Seguimos en estas pestañas tenemos pues más información sobre lo que son las arquitecturas, pero vamos a seguir. Entonces,
Vamos a seguir con lo que es la arquitectura barroca. ¿A qué le llamamos arquitectura barroca? El barroco es un periodo de la historia de la arquitectura que vino presidiendo al Renacimiento y al Manierismo. Se generó en Roma durante el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, como características tenemos ornamentos en las fachadas, en el ancho de las naves, que es mayor, de otro estilo arquitectónico utilizado en la construcción de iglesias, el uso de columnas, las orzanias colocadas generalmente en ambos lados, arriba y en la entrada principal de las iglesias. Como más información tenemos que la arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura que vino precedida del renacimiento del manierismo, que se generó en Roma en 1605 y se extendió hasta mediados del siglo XVII en los estados absolutistas europeos. Como ejemplos tenemos lo que es la Iglesia de la Merced en Antigua Guatemala, la Catedral de San José igual en Antigua Guatemala y la Iglesia Andrés Checul. Podemos identificar en estos ejemplos que la ornamentación es exagerada, pues tiene como un equilibrio entre ornamentación y lo que es eh, un estilo pues sobrio, que ya lo traíamos desde lo que era la arquitectura clásica, ¿verdad? Como cuarto punto tenemos la arquitectura ecléctica. La arquitectura ecléctica es característica en el cual un arquitecto elige diversos estilos o tendencias que son mezclados y derivan en lo que se conoce como ecléctico. La corriente supone que es el entrecruzamiento de muchos estilos utilizados con total libertad hasta lograr un resultado esperado. En Guatemala se encuentran varios edificios emblemáticos que encajan en este periodo, el cual se desarrolló principalmente en la década de los 30 durante la admisión del general Jorge Ubico. Como características tenemos la decoración libre, donde lo retro puede vivir con piezas coloniales ornamentales y minimalistas. También tenemos que fue usado por primera vez con Johann Joachim Wingham para caracterizar el arte Carracci y se basa en la noción de que ejemplos de cualquier estilo, incluso algunos parezcan incompatibles entre sí. Tenemos como más información que el eclecticismo en arquitectura es una tendencia de mezcla de elementos de diferentes estilos y épocas en la historia del arte y la arquitectura, nacido en Francia y rápidamente exportado a toda Europa y Rusia, luego a Estados Unidos. En el inicio se manifestó en el occidente entre 1860 y a finales de los años 1920. Uno de los mayores ejemplos que tenemos es lo que es el Palacio Nacional de la Cultura, que como ya dijimos, fue elaborado gracias al expresidente Jorge Ubico, a lo que es el Palacio de la Policía y las pasarelas de zona 13. Podemos ver que son varios elementos juntos, pero que tienen una armonía entre sí, como podemos apreciar. Tenemos también lo que es la arquitectura Art Nouveau, que esta es una arquitectura que inicia en Francia y en Bélgica, que se extiende a Europa a finales del siglo XIX y década a principios del siglo XX. El estilo que buscó desconectarse de todas otras corrientes de tradición academicista, buscando inspiración en la naturaleza, plasmar flores, que es una de las características que pues identifica lo que es el Art Nouveau, sin restringir el uso de nuevos materiales a lo que lo hacía más atractivo. Tenemos como características las líneas curvas, asimétricas y delicadas, la naturaleza como fuente de inspiración, el prestigio de formas orgánicas, que es un gran cambio, ¿verdad? Con lo que traemos, que ya son curvas, son un poco más, es una arquitectura más arriesgada a lo que traíamos.
que también combina la forma con la función, un diseño extravagante, el uso de material como vidrio y el hierro, teniendo como inspiración los estilos del barroco y el rococó, la presencia de vidrieras y mosaicos. Como ejemplos tenemos lo que es el Conservatorio Nacional de la Música, la Universidad Popular y la Tipografía Nacional. Como podemos ver en estas arquitecturas se rompe el esquema que traemos, ¿verdad? Entonces, el Conservatorio Nacional, la Universidad Popular y la Tipografía Nacional. Seguimos con lo que es la arquitectura Art Deco, que como información tenemos qué es la arquitectura Art Deco. El estilo de moda en Europa que se da entre guerras, que es en 1918 y en 1939, que se le considera una evolución al Art Nouveau, pero con influencias del constructivismo, el cubismo, el futurismo y el estilo racionalista de la escuela de Bauhaus, con líneas duras y formas sólidas de presencia más monumental, que realiza las edificaciones sin cargarlas de elementos decorativos como el Art Nouveau. Como nos dimos cuenta en el Art Nouveau, pues se intentaba demostrar lo que es el glamour, lo que es también la naturaleza, tenía varios como eh, varias varios detalles en donde se hacía demostrar que era el Art Nouveau. En características tenemos que se basa principalmente en la geometría imperante, tratan de representar algunas abstracciones que se muestran en la naturaleza, representación faunística, representación de los elementos fitomormos y utilización de los nuevos materiales como la quetilla, el cromo y el plástico, que son unas nuevas invenciones. Como ejemplo tenemos lo que es el club italiano de la de zona 10 de la décima calle, si no estoy mal. Sí, de la décima calle, el antiguo chalet de zona 10 y la antigua estación de gas de zona 5. Como podemos ver, esta es una arquitectura más elegante, sobria, con líneas más rectas, que tienen unas formas un tanto abstractas, pero que combinan muy bien con lo que era ese tiempo. Como terminamos con lo que son la explicación de lo que es la arquitectura, las corrientes arquitectónicas, tenemos las edificaciones más emblemáticas. ¿Están listos para conocer cuáles son y qué papel han jugado en la historia del país? Aquí les dejo un enlace sobre cuáles son los puntos de referencia ya en Google Maps, pero aquí podemos ver en dónde se encuentra. Por ejemplo, una de las características de las edificaciones podríamos decir, más conocidas en Guatemala sobre la arquitectura maya es la que es la Tikal, que se encuentra en Petén. Aquí tenemos lo que es, solo va a tardar un rato porque está cargando, pero vamos a probar con otro ítem. Pues en estos ítems tenemos diferentes edificaciones, como podemos ver, barroca, que es Andrés Shekul en Totonicapán. Tenemos aquí lo que es la arquitectura colonial en el Ayuntamiento de Antigua Guatemala. La ecléctica, el Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad de Guatemala. Um, tenemos el Art Nouveau, que era la tipografía nacional, en la ciudad de Guatemala en la 18 calle. Y como último, la neoclásica, la iglesia de San Francisco en la ciudad de Guatemala, zona 1.
Espero que les haya gustado este como paseo cultural y histórico en lo que es la arquitectura de Guatemala. Y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias.